Listo, bueno, no. Y de nuevo, pues muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar con ustedes. Si quieren, pasamos pues rápido como a la agenda. Digamos que mi interés también es presentar de una manera pues casual y un poco fácil para todos, pues porque sé que hasta ahora, un viernes a las 8 de la noche, nadie quiere demasiada teoría, demasiadas ecuaciones, pero pues como para dar una idea de diferentes partes de micropilotes, como aprender un poco más qué es un micropilote, qué tipos de micropilotes existen, cuáles son los componentes, cómo se construyen, qué tipo de ensayos se hacen, porque una de las ventajas que tiene este tipo de cimentación es que es una cimentación donde se hacen ensayos a medida de la construcción y se comprueba la capacidad que tienen y después pasar un poco a las aplicaciones y a los ejemplos. Mi intención no es como hacer todo en orden, esto va a estar un poco mezclado, los ejemplos los voy a ir dando a medida pues que voy pasando por esto y la verdad lo que me interesa más que nada pues es como el tipo de preguntas también que puedan tener todos ustedes al final porque de cierta manera, como les comentaba, la mayoría de mi experiencia pues empezó en Estados Unidos y ocurrió en Estados Unidos, o ha ocurrido en Estados Unidos más que nada. Recientemente he estado vinculado a proyectos en Latinoamérica y digamos que parte de lo que me interesa mucho es ver las diferencias que existen en estas tecnologías dependiendo de donde uno esté. Y eso tiene que ver, pues no solamente con los diseñadores, sino también con los que venden los materiales para estos micropilotes y para cosas. Entonces, obviamente, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, pues creo que la idea es que lo vamos a poner en el chat y al final, pues entonces vamos en orden uno a uno. Listo, entonces empecemos. ¿Qué es un micropilote? Entonces, un micropilote, la verdad, es un pilote preexcavado, es un pilote preexcavado chiquito. Eh, Esta tecnología empezó desde hace muchísimos años en Italia, con un ingeniero de apellido Lisi, en donde él lo que quería era hacer unos elementos pequeños, digamos, de 6 pulgadas, y acá me va a tocar sacar la calculadora para irles traduciendo también un poco. Digamos que sí, digamos 6 pulgadas es 15 centímetros. Eran elementos básicamente pequeños en los que se hacían muchos y muy pegados y se reforzaba una masa. Ese concepto inicial del ICI ya desapareció completamente porque lo que se terminó fue convirtiendo en unos pilotes pescados chiquitos donde se ponía bastante acero y se lograba llegar a unas capacidades altas. La historia, digamos, de micropilotes también, aunque empieza en Italia, llega a diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, en realidad se solidifica en el año 2000, cuando sale el primer manual de diseño de Federal Highway Administration, en la que ya pues hay unas ecuaciones, digamos, de diseño en las cuales vamos a ver ahorita. Y esto es adoptado por AASHTO, que es la agencia también, digamos, con la que se regulan los códigos, en que ya los adoptan. Digamos, en Colombia, pues el CCP14, por ejemplo, que es el código que se utiliza para diseñar puentes, es una traducción de AASHTO y en otras partes de Sudamérica, pues viene siendo lo mismo. Entonces, digamos que de ahí es donde empieza la importancia, digamos, de cómo entran los micropilotes ya hace 20 años. Em, bueno, esto, digamos, como desde el punto de vista de la historia. Digamos que los micropilotes son estos elementos preescavados que decía, pueden ser verticales o pueden ser, digamos, con un ángulo, que es lo que se llama I-butter, que básicamente lo que hace es que si son verticales resisten más que nada carga axial, pero en el momento en que tienen una inclinación, esa inclinación nos ayuda a que puedan resistir cargas laterales. Es como pues, la proyección, digamos, de esa resistencia actual. Se utilizan mucho para compresión, pero también se utilizan para tensión. Básicamente lo que se hace es el hueco, se lleva un casing hasta la roca. Ahorita les voy a mostrar esto en detalle, pero pues como para tener una idea rápida, se hace un casing que es como una camisa de acero que llega hasta la roca y de ahí se sigue perforando, se pone una barra, se pone la lechada de concreto y ya el elemento queda construido. La mayoría de micropilotes se diseñan a tener la resistencia de capacidad, digamos, por fricción solamente en la roca. Sin embargo, esa es otra parte que vamos a ir porque en muchos países se utiliza también en suelos. En Estados Unidos se trata solamente en roca, pero en muchos países de Latinoamérica se utiliza también en suelo porque hay digamos, unos suelos residuales de mucha capacidad. Básicamente, el diámetro de un micropilote está entre las 7 y 9.5 pulgadas hoy en día. O sea, digamos que estamos de 20 a 30 centímetros. Como les comentaba, pues esa capacidad viene en la roca. Y aunque inicialmente los micropilotes empezaron siendo como una rehabilitación de una cimentación, hoy en día se han convertido en elementos de cimentación nueva. A eso lo que me refiero es cuando yo empecé mi carrera, más que nada los micropilotes se miraban o se utilizaban era para estructuras que ya eran existentes, pero digamos necesitaban una rehabilitación, bien sea porque la capacidad o la demanda había aumentado o digamos, por códigos sísmicos se requería tener resistencia a tensión.
Entonces, digamos que eso empezó. La foto que les muestro acá a la izquierda es en un proyecto de micropilotes, donde se ven los micropilotes verticales, los micropilotes, digamos que van con ángulo, y lo que se ve atrás es un ensayo de carga que estábamos haciendo, que pues posteriormente pasaremos a eso. Algo que siempre me toca aclarar un poco en este punto de la presentación, primero es que yo hablo rapidísimo, creo que ya lo han notado, pero entonces ténganme paciencia, hago mi mejor esfuerzo. Obviamente estos temas siempre me emocionan y entonces tiendo a hablar inclusive más rápido. Y lo otro es que yo me identifico muchísimo con los proyectos y me encanta pues tomarme fotos en los proyectos y tomar selfies y ponerlos en Facebook y en LinkedIn. Y si no estamos conectados en LinkedIn, conectémonos en LinkedIn porque me encanta como compartir todos los proyectos. Una parte, digamos, negativa de todo eso es que todas las fotos que siempre tengo en estas presentaciones salgo yo. Entonces creo que me van a ver en todas las fotos, pero ya con un poquito de paciencia van a ver que no me notan tanto. Bueno, este, digamos, ya es un diagrama de cómo es un micropilote. Pues nuevamente la idea ahorita no es centrarnos en todos los detalles. Creo que ya todos tienen acceso a la presentación. Si alguno quiere después volver a la presentación y mirar en más detalle, pues obviamente acá está todo. Pero es lo que les comentaba, básicamente es una camisa de acero que baja, llega a la roca, se embede en la roca, más o menos un pie, dependiendo de lo que uno quiera sellarla. Y una vez ya está en la roca, se sigue perforando digamos, con un taladro de menor diámetro, pero antes se hacía con un taladro de menor diámetro. Hoy en día la verdad es que la cabeza del taladro se puede expandir y se pueden hacer hasta inclusive más grandes que el diámetro de la camisa. Pero bueno, entonces básicamente se pone la roca, se sienta en la roca y después se sigue perforando. Una vez ya se define como lo que es el bond, que es ese donde existe pues ese contacto entre la lechada de concreto y la roca. eh, una vez se establece eso, ya se pone digamos, se saca la herramienta con la que se está perforando, se pone una varilla, se pone la lechada y ya queda construido. La barra central, por lo general, solamente se extiende unos cuantos, digamos, 5 pies, o sea, eso es básicamente metro y medio de traslapo en la camisa, si se está haciendo en compresión, pero si se está haciendo a tensión, por lo general, esa barra se lleva hasta la parte de arriba. Y bueno, eso es como todo. Hay algunos términos, el plunge, que es lo que se mete la camisa en la roca, el stinger, que es ese traslapo de la barra, pero en realidad lo que más me interesa es como que entiendan que existe esa parte del bond, que es donde se hace el traspaso de la fuerza, y la parte del casing, que es la camisa, en inglés el casing es la camisa, que es donde va, digamos, y se aísla con el suelo. Algunas dimensiones, digamos, típicas del acero que se pone son barras de número 20 a número 28, o sea, eso es en octavos de pulgada, entonces vengan y les hago acá el cálculo. Básicamente llegan hasta casi 3.5 pulgadas 3.5 pulgadas de diámetro, lo cual multiplicando acá rápidamente da casi 9 centímetros. Son unas barras de acero muy grandes en los casos en que se quieren poner, pues digamos que fuerzas muy, muy grandes. Em, digamos que la lechada, pues sí es una lechada estándar de 3.000 PSI o 3 PSI. El diseño como tal del micropilote es probablemente el diseño más fácil que existe de un elemento geotécnico y eso, digamos, tiende a venir también porque, pues como comentaba al principio, son elementos relativamente nuevos, y obviamente cualquier diseño que se haga hoy en día tiene que ser sencillo. Para eso es donde va la geotecnia práctica y la geotecnia aplicada. El diseño se divide básicamente en dos, que es el diseño estructural y el diseño geotécnico. El diseño estructural es muy fácil porque es un elemento de concreto con acero. Entonces, las mismas ecuaciones que se utilizan para cualquier diseño de un pilote, digamos, de concreto, lo que sea, aplican acá, que es la resistencia, digamos, del concreto multiplicado por el área del concreto, más la resistencia del acero por el área del acero. Hay unos factores, digamos, de compatibilidad de formación, y ya, esos vienen en cualquier código, en cualquier manual de diseño. Y la parte de geotecnia, pues es aún más fácil porque es establecer un bond entre la roca y el grout, que eso viene de tablas que ya están en ASTO y en todos los manuales, se multiplica por la circunferencia del micropilote y por la longitud del micropilote, o pues del bond. Esa área superficial se multiplica por el bond y ya pues nos da la resistencia. Obviamente pues hay que aplicar bien sea un factor de seguridad, si es un diseño tradicional, o un factor de resistencia, si es con el LRFD. Em, Esto que les comentaba, pues es como el diseño, digamos, básico que hay hoy en día. Es bastante sencillo. En la experiencia práctica yo me he dado cuenta que
el diseño, sobre todo en micropilotes a tensión, tiende a ser extremadamente conservador, porque se asume que es esa barra central que llega hasta arriba la única que va a tomar tensión, pero en realidad el grout que está ahí también toma tensión y la camisa de acero también. Yo escribí un artículo que salió publicado en el DFI, que está acá y ahí tienen el link en la parte superior. Y todos, pues como decía, tienen acceso a la presentación. Si van a ese link, encuentran este artículo, es gratis, está disponible, en el que yo hablo como de un nuevo diseño para micropilotes a tensión. Esto todavía no es estándar, pero digamos que pues lo que hace es que aumenta muchísimo el diseño, la capacidad de tensión de un micropilote. Es algo que yo he hecho en ensayos, digamos, en muchos proyectos y lo he demostrado. Sin embargo, pues no quiero darles la idea errónea de que esto es estándar y nada de eso. Esto es algo que yo he utilizado más que en trabajos, en proyectos privados, más que en la parte pública, pero pues para que sepan que aunque está el diseño tradicional, ya hay ciertas ecuaciones que hemos desarrollado que permiten inclusive tener más capacidad en los micropilotes, pero pues obviamente se necesita tiempo y se necesita más ensayos y más proyectos para seguir demostrando esto, pues porque nada gana un ensayo de carga. Uno puede tener la teoría que quiera, pero un ensayo de carga le dice realmente cuánto resiste. Entonces, bueno, ahí está el artículo por si alguno lo quiere ver. Pasemos ya, digamos, como a la parte constructiva, ya más o menos pues tienen la idea de cómo se diseña. La construcción es muy sencilla, digamos, se parece mucho a la de a cualquier elemento, digamos, como anclajes o como, sí, anclajes pasivos o de estos. Básicamente es un equipo de oruga, de perforación, que es el que está en la foto, en el cual se llega, se lleva hasta donde está y se empieza a hacer la perforación vertical. A medida que se va avanzando, se va poniendo cada más camisa de acero y adentro viene el que va taladrando y ahí va llegando. Este es en un proyecto que hicimos acá en Pittsburgh y era el primer micropilote. De hecho, ahí ya está, ya se acabó de ser el primero y ya se estaba haciendo hasta el grouting del segundo, porque si me ven estoy parado y ya tengo lechada de concreto alrededor. Esta es otra foto durante la perforación. La perforación se puede hacer bien sea pues por lo general se hace con fluido, puede hacerse con agua, puede hacerse con aire, dependiendo de donde esté. Por lo general se hace con agua, pero yo he tenido proyectos, digamos, en que la roca estaba tan fisurada que no se quería introducir agua, entonces se hacía solo con aire. Esto, digamos, ya son pues los detalles, digamos, de la herramienta que se utiliza para perforar. Lo que ven en el recuadro rojo es ese, lo que llamamos acá el bit, que es como la cabeza de la perforación, que tiene un elemento excéntrico que se abre. Y es lo que yo mencionaba antes, que la cabeza de perforación puede pasar por la camisa y una vez va abajo de la camisa se puede abrir e inclusive puede hacer una perforación con un diámetro mucho mayor al de la camisa. Eso lleva a que el diseño sea un poco conservador porque se logran hacer, digamos, como circunferencias más grandes. El problema es que si se hace demasiado grande, entonces la camisa queda un poco pequeña y no sellan la roca. Entonces, digamos que existen un montón de diferentes herramientas y diferentes contratistas lo pueden hacer, pero es una tecnología que ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos 10 años en cuanto a la construcción. Lo otro que ven en la foto es el casing que está ahí al lado, que es la camisa, lo que yo llamo la camisa, y lo que ven a la izquierda es pues la barra, que pueden haber barras de diferentes tamaños. Como les comentaba, digamos, el estado actual pues es que cada vez lo hacemos con barras más grandes, pero pues cuando empezamos hacíamos con barras de 1 pulgada, un poquito más. Sin embargo, las cargas cada vez siguen aumentando y los elementos pues cada vez más grandes. Em, bueno, esto es lo que yo mencionaba, pues el eccentric tool, el bond zone, que es lo que hablábamos. Eh, una vez ya se acaba la perforación, se saca, digamos, la cabeza del taladro, se baja la barra de una manera controlada, hay que bajarla de una manera controlada para sentarla, y después pues ya viene, digamos, el proceso del grout, pues que es el poner la lechada. Cuando digo que es una manera controlada, es porque en mi experiencia he visto que muchos contratistas tienden a soltar la barra, lo cual no es muy deseable, porque si esa barra, digamos, no es continua o si es solamente en pilotes de compresión que va abajo, pues esa barra puede viajar una distancia significativa dentro del hueco y puede, pues, de cierta manera, digamos, afectar la calidad del micropilote. Estos son más ejemplos. De la misma manera se está bajando la barra y en este caso, digamos, pues está muy bien de una manera controlada porque se ve que hay un cable en el que está conectado y el operador la está bajando y la va centrando y todo eso. También como pueden ver en esta diapositiva, la que está, si quieren déjenme y pongo acá el pointer,
Esta barra que está bajando va muy bien. Acá hay más casing, digamos, con más tubería, y esta barra va a ser para otro micropilote. Estos elementos blancos que ven acá son los que se llaman los centralizers o los centralizadores, que son de PVC y básicamente lo que hacen es mantener la barra centrada en la camisa a medida pues que se va haciendo la construcción. Una de las ventajas, digamos, grandes que tienen los micropilotes, como lo comentaba anteriormente, es que se hacen ensayos. Por lo general existen dos tipos de ensayos, los de verificación y los de proof o los de prueba. Los de verificación, por lo general, se hacen en uno o dos micropilotes por su estructura. Acá, digamos, estoy hablando a nivel, digamos, de puentes. Entonces, por cada subestructura se hace uno o dos y se hacen por lo general antes de empezar toda la producción de los micropilotes. Por lo general se llevan hasta dos veces la carga no mayorada, mientras que los de proof son ya ensayos que se hacen durante la producción, por lo general se hacen a 5% de los micropilotes que se van a ensayar. Entonces, si tenemos 100 micropilotes, pues 5 de esos se van a hacer y por lo general solo se llevan hasta 1.6 la carga no mayorada. Los dos tienen básicamente como el mismo sistema pues los mismos criterios para aceptación, solamente que en los de verificación se hace un ensayo de CRIP de 60 minutos, mientras que en los de producción se hace solamente un ensayo de 10 minutos. Este, digamos, pues ya es como una foto del ensayo como tal. Este es un ensayo, pues, relativamente sencillo. Se pone esta viga, es una viga, digamos, que va a tener la carga. Esto, pues, digamos, son como las zapatas de madera que se ponen, digamos, contra el suelo para poder poner la carga. Y esto, pues, ya es el gato hidráulico. Estos ensayos se pueden hacer a compresión o a tensión, dependiendo de dónde se ponga el gato hidráulico. En este caso, el gato hidráulico se pone arriba del marco, entonces y este es el micropilote, tiene una barra continua que va saliendo. Cuando se abre el gato, lo que va a ocasionar es que jala esta barra para arriba, impulsa, o sea, empuja el marco hacia abajo y el marco termina poniendo compresión en las zapatas. Entonces, un ensayo de tensión solamente necesita este cribbing de madera en el cual se pone pues fuerzas a compresión. Si el gato se pusiera en vez de arriba, acá abajo, cuando abre lo que hace es que empuja al micropiloto en compresión y empuja esto hacia arriba, digamos que la viga, y las zapatas no existirían, sino habrían micropilotes de reacción. Eh, digamos que cuál es mejor, hacer un ensayo a tensión, hacer un ensayo a compresión. La verdad, yo al principio pensaba que era mejor esa compresión. Me gustaba hacerlo más a compresión porque pensaba que de cierta manera era la manera en que las cargas iban a estar. Pero después de pensarlo bastante, hay varios aspectos por los cuales no es ideal hacer ensayos a compresión. El primero es más conservador a tensión porque no hay ninguna capacidad por punta. El micropilote, pues como hablaba al principio, no se diseña con ninguna resistencia por punta. Entonces, mejor hacer el ensayo a tensión para no contar en eso. Y la otra, pues que tal vez es la más importante, es el costo. Como explicaba ahorita, cuando se hace atención, acuérdense, atención, esto empuja hacia arriba, empuja la viga hacia abajo y acá hay zapatas. Cuando se hace atención, el costo de esta zapata es nada, porque es una zapata de madera que es reutilizable. Mientras que si el gato se pone abajo y se hace ensayo a compresión y se tiene ahora tensión en estos elementos, tenemos que construir micropilotes de reacción. Y el costo del ensayo se multiplica por lo general por 4 o por 5. Entonces, digamos que esa fue la lección grande que yo aprendí con los años, sobre todo al principio, y es mucho mejor hacer ensayos de micropilotes a tensión que a compresión, porque no solo son más conservadores, sino que aparte son más económicos. Este es otro ensayo, digamos, acá también nuevamente pues lo pueden ver rápidamente es de tensión, porque tenemos el gato arriba y tenemos zapatas acá abajo. Y bueno, y viene lo tradicional de cualquier ensayo de carga, que es que se ponen estos acá para poder mover la deformación y por lo general se ponen tres mediciones para poder saber cuánto se está deformando el pilote. Y digamos que el criterio de aceptación pues es muy fácil, es lo mismo de cualquier anclaje o de cualquier elemento que es por lo general media pulgada de deformación plástica. Uno no quiere que haya más de media deformación plástica para no perder ese bond entre la roca y el concreto. El CRIP se controla a 0.04 pulgadas en 10 minutos o 0.08 pulgadas en 60 minutos y que no haya una falla. Ahora, sé que estos criterios pueden ser un poco arbitrarios, pero pues realmente es como lo que se maneja en la industria y es lo mismo que se utiliza para cualquier sistema, digamos, de carga. Entonces, pues me imagino que ya estarán familiarizados pues con estos valores. La verdad, lo único que se está tratando de hacer, si lo miran más
no solamente el número específico, el primero lo que uno quiere es no perder esa resistencia a pico. Entonces, eso es lo que se limita a media pulgada, ese desplazamiento. Y el de reptación, que es el de creep y todo, pues son valores típicos de la industria que ya pues se sabe que si no ocurre, hay una probabilidad muy grande pues de que no vaya a haber ningún problema en el futuro. Listo, y ya digamos que una vez pasamos los ensayos, entonces pues ya estamos acabando el micropilote. Eh, esta filmina siempre me gusta mucho mostrarla porque muestra la importancia de cómo vamos a conectar el micropilote con un dado, digamos, de cimentación. Y la razón por qué digo es porque en esta diapositiva no se ve la conexión. Si esto se fundiera en ese momento como está, ese pilote, digamos, no tendría no se amarraría a ese dado y simplemente resbalaría. Es importantísimo poner una platina o poner una varilla o algo que pase horizontalmente que nos ancle ese micropilote, digamos, a ese dado de cimentación. Em, Algunas, digamos, consideraciones, pues, digamos, de lo que hablábamos ahorita, el bond zone, por lo general hay que tenerlo en roca. Las cargas, digamos que me gusta hablarlo como en este punto de la presentación, las cargas han avanzado muchísimo. Cuando yo empecé a hacer micropilotes, les metíamos 100 toneladas, 50 toneladas. Hoy en día les estamos metiendo 200 toneladas, 300 toneladas. Cada vez les metemos más acero, cada vez los hacemos más grande. Pero pues es importante tener en cuenta en qué punto estamos todavía hablando de micropilotes, o ya estamos hablando es como de un Keyson, digamos, es un macro micropilote o un mini Keyson casi. Todavía, digamos, pues la mayoría de aplicaciones para micropilotes son en compresión, también hay en tensión, y para hoy en día, pues ya dejó de ser un elemento ya dejó de ser un elemento de rehabilitación de zapatas y más que nada, o de cimentaciones, y más que nada, pues lo que se hace es para elementos nuevos. Algunas aplicaciones, acá estamos, digamos, en otro ensayo de carga, es para cimentaciones, pueden ser elementos verticales, pueden ser elementos laterales. Eh, por lo general, digamos, son más útiles que nada cuando toca hacer alguna preexcavación. Digamos que los micropilotes tienden a tener su mejor aplicación cuando por alguna razón toca hacer una preexcavación. No se pueden hacer pilotes hincados. Hay obstrucciones, hay digamos, karst, o hay disolución en la roca y hay que perforar. Entonces, digamos, en ese momento, pues ya se vuelve mucho más económico hacer un micropilote que tener que preexcavar y después hincar. Hoy en día, 2021, pues hay muchas aplicaciones digamos, de rehabilitación de cimentaciones, pero pues como decía anteriormente, la mayoría son las nuevas. Otras aplicaciones de los micropilotes, aparte de cargas verticales y cargas horizontales, es como elementos de cortante. Y esto, digamos, yo también he hecho muchísimo, es para estabilización de deslizamiento con elementos de cimentación profunda. Esa es una presentación totalmente aparte, que algún día pues me encantaría también compartirla con ustedes si no la han visto, pero básicamente es utilizar esos micropilotes como elementos de cortante, como elementos de pin, digamos, en estabilización de deslizamientos de roca y esa parte sí que es nueva, porque ahí no hay mucho diseño. O sea, ahí yo he trabajado con el Deep Foundation Institute en hacer como cierto tipo de guías como para el diseño y para la construcción, pero es algo que todavía no ha sido adoptado pues por ningún código, digamos, en general. Hay muchas preguntas todavía si se necesita, digamos, un dado de cimentación, cómo se puede modelar, cuál es el efecto si se empieza, digamos, a inclinar y no solamente hacerlo como un shear pin. Entonces, digamos que es una parte muy interesante donde probablemente va a venir mucho trabajo en el futuro. Como les mencionaba, pues esto es otra presentación totalmente diferente, pero si alguien quiere pues aprender un poco más de eso antes de hacer de ver la presentación, acá les dejé el link a un artículo en el cual es un proyecto que básicamente, sí, pues contuvimos un deslizamiento de esta manera. Y bueno, ya para concluir, como les decía, a mí más que nada lo que me gusta son oír las preguntas que tienen y discutirlas. Algunas conclusiones pues de este sistema. Es un sistema pues donde obviamente se necesita hacer una investigación de campo muy buena. No, no va a ser la solución para todos los problemas. Se necesita tener cierto tipo de condiciones, como lo que hablábamos, que hay que hacer una preexcavación, por lo que no se pueden hincar los pilotes, o hay una disolución en la roca, o hay algún tipo digamos, de condición, pues, que permite que traigan beneficio. Es importantísimo que el ingeniero geotécnico esté involucrado tanto en el diseño, en la parte preliminar del diseño, como en la construcción. Tal vez hay algunos sistemas como los pilotes hincados, vuelvo, pilotes hincados de acero,
en las que de pronto el ingeniero, el geotecnista, pues sí, es importante, pero ya una vez se construye, el operador puede tomar la mayoría de decisiones. En este caso no, los micropilotes me parece que es importantísimo que como hay que definir ese bond durante la construcción, hay que hacerlo con alguien que sepa, que tenga la confianza de saber si está quedando bien o no. Siempre hay que identificar los riesgos y las contingencias. El riesgo más que nada, muy grande que hay en micropilotes, es que si no se sella bien ese contacto de la camisa con la roca, se puede perder mucha lechada. Y eso por lo general es lo que trae, digamos, mala reputación a los micropilotes. Pero pues, nuevamente, si hay un ingeniero bueno y un contratista bueno, eso no es ningún problema. No todo contratista puede hacer un micropilote. Y esa parte pues también la he vivido mucho, digamos, no solo acá en Estados Unidos, sino también en Sudamérica, en diferentes proyectos. Y es que en realidad se necesita tener alguien que sepa lo que está haciendo. No cualquiera puede hacer un micropilote. No cualquier persona que pueda hacer un hueco en la tierra puede hacer un micropilote. Es importante que haya cierto tipo de experiencia. Eh, Debe haber una inspección, obviamente debe haber una inspección para la instalación y también para los ensayos. Esa es una parte, pues, digamos, clave que me parece que hay que tener en cuenta. Un ensayo no significa nada si no hay una persona competente que lo interprete y sepa si pasó los criterios como deberían pasarlos o no. Y debe haber una comunicación continua, digamos, y frecuente entre la construcción, el diseñador y el dueño. Entonces, pues bueno, eso es, digamos, como lo que les quería presentar hoy en la mayoría. Creo que de tiempo estamos bien. Como los que les comentaba, pues lo que más me gusta es charlar de las preguntas que puedan tener. De una vez, pues en la presentación también les pasé algunos artículos en otros temas relacionados, eh, para no decir pues que no me gustan los pilotos encados, me fascinan los pilotos encados, he trabajado muchísimo con ellos. De hecho, acá hay un artículo muy bueno sobre efectos de setup en pilotes hincados de acero. También les paso otro artículo sobre drill shafts, que esa es otra presentación también que tengo, que es el estado del arte pues, en los pilotes preexcavados de gran tamaño. Más sobre estabilización de deslizamiento, por si alguno está interesado en eso. Y bueno, y la otra también es que pues obviamente aprecio muchísimo todas estas invitaciones que me hacen y a diferentes, digamos, sociedades profesionales y a diferentes grupos de geotecnia. Muchos de esos terminan quedando en YouTube o en Facebook Live. Entonces también pues les paso, digamos, como links a muchas entrevistas y a muchos otros recursos por si alguno está interesado en eso. Hay unos que hablo pues de cosas técnicas, mientras otros hablo más como de la vida en general. En cuanto a la profesión que tenemos, digamos que tengo acá, que me interesa mucho porque es como la historia pues de toda mi trayectoria profesional. Hablo de otros tengo uno muy interesante que es del proyecto en el Chirajara, que es el puente en Colombia que terminó, digamos que colapsando durante la construcción, en el cual estuve vinculado en el análisis geotécnico. Entonces, digamos, también está ese. Y bueno, digamos que hay un montón de cosas más. Pueden mirarlos en el link directamente, o pueden también solamente poner mi nombre en YouTube y les aparecerán. Eh, También otro recurso que tengo es esta página de internet, que no es una página que inicialmente surgiera como un material técnico ni nada, sino la verdad, yo cuando llegué acá en la oficina en la que empecé a trabajar, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Entonces organicé un campeonato de fútbol y creé esta página para mantener los equipos y como el horario. Y bueno, con la vida después empecé a ponerle cosas como de la compañía y como fotos, digamos, de proyectos y de presentaciones y links a presentaciones. Y creo que ya dejó de ser una página de fútbol en realidad y se convirtió pues en una página totalmente técnica. Eh, la verdad, pues nunca pensé que fuera así para eso, pero se convirtió en un recurso que yo tengo porque básicamente dejo los links a todos los eventos, digamos, que hago y a todas las presentaciones. Y, y bueno, no, finalmente, pues pasemos a la parte de las preguntas que me interesa, pues saber las dudas que puedan tener o las experiencias que puedan tener, que sean, digamos, diferentes a lo que yo presenté. Em, Como les comentaba, me interesa muchísimo porque pues viendo cómo se hacen micropilotes en diferentes partes de Sudamérica, hay muchos que ni siquiera utilizan las camisas, hay unos que ya solamente pues tienen la perforación en una barra central, capacidades mucho menores. Entonces pues podemos hablar de todo eso. Y como les comentaba, si no estamos conectados en LinkedIn, pues conectémonos, que es bien chévere siempre pues estar al tanto de las cosas, y yo con muchísimo gusto pues trato de ayudar en cuanto a cualquier pregunta, digamos, técnica o no técnica,
o lo que quieran. Y bueno, finalmente, pues no puedo terminar una presentación de estas para un grupo como el que tenemos sin mostrar una foto mía con mi hijo con las camisetas de la Selección Colombia. Creo que aparte de máximo fan de la geotecnia, soy fan del fútbol y de la Selección Colombia. Y obviamente, digamos que las cosas en este momento no están de lo mejor. Probablemente, probablemente estábamos mejor en la Copa América y en la clasificatoria a Qatar y en este momento la estamos viendo complicada, pero bueno, igual pues tengo que mostrar mi foto. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo. Si quieren, voy a dejar de compartir la pantalla y podemos pasar a la parte de las preguntas. Muchas gracias, PhD Sebastián Lobo Guerrero, por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Ahora voy a proceder a leer las preguntas. Rodrigo Rivera nos dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Cómo podría diseñar pilotes construidos íntegramente en suelos? ¿Podría colocarlos sin camisa? ¿Podría hacerlo con una segunda inyección de lechada para mejorar la resistencia en el fuste? Muchas gracias. Uf, perfecto, buenísima esa pregunta. Muchísimas gracias y por eso es que decía que más que presentar, yo me gusta es ver las preguntas que tienen, porque sí, eso digamos que fue sugerido en la pregunta, eso en Estados Unidos no es aceptado. ¿Sí me entiendes? En Estados Unidos tiene que tener esta camisa que baja hasta la roca, tiene que tener todo eso. Sin embargo, creo que todos sabemos que si uno lo hace de la manera que fue sugerido, de hacer un hueco sin camisa, hacer la inyección y después, digamos, hacer una inyección secundaria, todos sabemos que eso va a funcionar. ¿Sí me entiendes? Y todos sabemos que eso va a tener una capacidad alta. Entonces, digamos que esa es la parte que digo que en otras partes, digamos, como en Sudamérica, hay una tolerancia, digamos, al riesgo un poco más alta, porque pues todavía está, digamos, primero que todo, hay una inversión grandísima en infraestructura. Y segundo, todavía, o sea, la parte económica importa muchísimo. Entonces, sí, en efecto, digamos, en Australia lo hacen tal cual como fue sugerido. Y han mostrado ensayos de carga que llegan casi que a tener más de roca. En ese caso, digamos, la manera que yo lo sugiero es tal cual como fue. Digamos, puede haber una camisa temporal o puede ni siquiera haber la camisa, se hace hasta abajo, se quita esto, se pone una barra, se pone una lechada. Si se puede dejar, digamos, el tubo del Tremi Grout para hacer una inyección posterior, aún mejor, porque eso sí que se ha demostrado que hacer una inyección posterior mejora todavía ese bond que hay. El diseño es exactamente el mismo que yo mencioné. Obviamente la parte estructural pues solamente sería la barra y el concreto, y el diseño geotécnico sería el mismo, solamente que la pregunta pues es qué valor se utiliza para ese bond. La mayoría de los diseños, digamos la mayoría de códigos en Estados Unidos no tienen esa sugerencia para suelos, pero si uno va al manual original de Federal Highway Administration, que es gratis y está en internet, ese tiene valores para suelos. Entonces, digamos que sí, eso para mí es ideal. En Colombia se hacen muchísimos micropilotes así, en Brasil se hacen muchísimos micropilotes así también, y en Australia también. De hecho, hay una conferencia anual que se llama, pues no es anual, perdón, es cada 4 años, que se llama el Micropile World Cup, y es como un evento que va cambiando en diferentes partes del mundo, y la gente va de muchos países y presenta proyectos. Y es interesantísimo porque todo el mundo hace micropilotes diferentes, se miran todas las presentaciones y al final entre los mismos asistentes se vota cuál fue el mejor proyecto y literalmente se gana como una copa del mundial en que los que la ganan pues la mantienen por 4 años y la vuelven a llevar. Pero sí, es interesantísimo y ese tipo de micropilotes son más frecuentes de los que uno piensa. Ingeniero, ya, Carlos Cortés nos pregunta, ¿se puede emplear resultado de ensayo de resistencia a tracción para validar capacidad de compresión? Consideraciones adicionales en suelos licuables. Y 3, ¿requiere cabezal en apoyo de plateas? Wow, Carlos se fue con toda con esas preguntas. Sí, listo, están buenísimas. La primera, sí se puede utilizar un ensayo de tracción en compresión, porque nuevamente uno lo único que diseña pues es esa fricción. Entonces, esa fricción, digamos, lateral es la misma para arriba que para abajo. Entonces, digamos que sí se puede hacer, y lo que yo digo me parece además un poco más conservador, porque cuando se hace para arriba, pues no existe la resistencia punta. Como mencionábamos al principio, uno siempre ignora la resistencia por punta de un micropilote, pero pues esa resistencia existe. Uno la ignore o no, la resistencia existe. Entonces, cuando se hace el ensayo a tensión, pues lo bueno es que ni siquiera se toma en cuenta. Entonces, digamos que esa parte es bueno. La segunda creo que Carlos mencionaba era la de suelos, digamos, de liquefacción. Esa es una de las grandes razones por las cuales empezaron los micropilotes, sobre todo, digamos, en California, porque cuando hay suelos que tienen potencial a liquefacción, poner micropilotes ayuda
en trasladar las fuerzas. No está mejorando el suelo como tal, porque digamos que no es lo que llamamos acá un ground improvement ni nada de eso. No está densificando el suelo, no está haciendo mayor cosa. Digamos, eso sería más como un Overcast Pile o como un Stephen Column, algo así. Esta tecnología no es exactamente eso, pero lo que sí está haciendo es que está trasladando las fuerzas y las está pasando a un estrato inferior. Y la otra parte que creo que mencionaba Carlos, si no me corriges, era la importancia, pues digamos, de la viga cabezal o del dado de cimentación. Y esa es la parte que yo mencionaba que es clave. Los micropilotes solamente tienen que estar conectados y por lo general, como digamos que cuando hay un elemento de cimentación profunda más grande, un caisson o algo así que tiene 30, 50 centímetros, algo así, o inclusive digamos un metro, es más fácil conectarlo. Pero el problema es que acá, como son elementos tan pequeños, toca, toca ponerlos de alguna manera, amarrarlos a ese cabezal. Mi experiencia, digamos, en el estado de Pensilvania, se hacen con una platina, se hace una platina de 24 centímetros por 24 centímetros y 1 pulgada, o sea, 2,5 de espesor, que se pone en la parte de arriba del micropilote y eso queda todo embebido en el dado. Pero digamos en el estado de Delaware, que fue donde fui el autor del manual, digamos, para diseño de puentes, allá no quieren hacer eso, sino ellos lo que hacen es que pasan una barra y pasan después otra a 90 grados, como una cruz, y esa la ponen en la parte de arriba del micropilote. Yo digo que yo no tengo una preferencia en particular, eso probablemente se lo dejo al ingeniero estructural, pero yo lo que quiero es amarrar ese micropilote como sea en la parte de arriba, porque sí es muy fácil que se salga. Creo que ahí contesté las tres de Carlos, pero me dice si me faltó alguna. Paul Álvarez nos pregunta, ¿el corrugado de las barras de acero tiene algún diseño o es estándar? Esa pregunta está buenísima. Hoy en día es estándar, pero cuando yo empecé a hacerlos no era estándar. Cuando yo empecé a hacerlo era una varilla lisa, digamos, y también era una varilla solamente utilizábamos de 50 KSI, o sea, de 50 kilopascales Screen, y ahora ya estamos en 75 y yo he diseñado unos micropilotes especiales con 150. O sea, quiere decir que en cuestión de 15 años hemos triplicado la resistencia del acero. Digamos, esa rugosidad que tiene ahí, pues se trata, digamos, como de mejorar ese bond que puede haber entre el grout, entre la lechada y la barra. Ya hoy en día, pues como mencionaba, es estándar, pero antes no lo era. Y pues en mi opinión, yo hice muchísimos micropilotes sin barra corrugada y ahí están, o hasta donde sea, ahí están todavía. Entonces, sí, bueno, dicho, por lo general, digamos que mi respuesta sería pues tratar de hacerlo con eso, porque es como el estándar de la industria, pero pues no le vería mayor problema si no se puede con eso. El doctor Mayu Tincopa, a quien saludamos por su presencia en la charla esta noche, nos pregunta, ¿qué diferencias y ventajas existen entre diseñar con pilote y micropilotes? Esa está ¿Podríamos buena. decir que los micropilotes es una opción similar a mejoramiento del terreno en términos de costos? Sí, está muy bueno porque el micropilote ha cambiado muchísimo su lugar en la industria. Cuando empezó con este Lisi que les contaba el italiano, era literalmente lo que se estaba haciendo era mejoramiento del terreno. Era la misma filosofía de mejoramiento del terreno. O sea, lo que se trataba era de casi como hacer una inyección. O sea, cuando Lisi empezó a hacer micropilotes, él no tenía la camisa de acero. Él solamente ponía, como lo que hablábamos en la primera pregunta, ponía el hueco, ponía la lechada, trataba de ponerle un poco de presión a la lechada para expandir y ponía la barra. Pero la tecnología en diferentes partes del mundo evoluciona diferente. En Estados Unidos hoy en día no es nada parecido a mejoramiento de terreno. O sea, sería, digamos, sería lo mismo que hacer un pilote preexcavado o un pilote hincado. Entonces, digamos que no tendría esa ventaja. En otras partes del mundo, por ejemplo, en Colombia, en un proyecto lo utilizamos casi que como de mejoramiento del terreno, porque hicimos un micropilote en que la camisa era perforada y lo que hacíamos es que poníamos la camisa, lo poníamos en roca, pero cuando inyectábamos la lechada, queríamos que la lechada saliera de la camisa y nos creara, digamos, como un bulbo mucho más grande para utilizarlo como mejoramiento del terreno. Pero nuevamente la flexibilidad que hay en Colombia en cuanto a códigos es mucho mayor a Estados Unidos. Entonces, se podía utilizar así. Hoy en día en Estados Unidos no se puede utilizar como mejoramiento del terreno. Es literalmente solamente un elemento de cimentación. El costo del micropilote, eh, digamos, para dar ejemplos, el costo de micropilote hoy en día está localizado entre el costo más barato, digamos, voy a poner números solamente en la parte del oeste de Pensilvania, solamente como para darnos una idea. Mejoramiento de terreno
en, digamos, mejoramiento de terreno con inyección puede costar $20 por pie construido, mejor dicho, el pie de longitud, que son 30 centímetros, pero olvídense digamos que lo único que quiero es para que vean la proporción. Puede ser $20 por pie. Un pilote hincado, por lo general va a 50, $60. O sea, estamos hablando que dobló o casi triplicó el precio de mejoramiento del terreno. Un micropilote está más o menos a $100. O sea, quiere decir que viene siendo, no sé, casi que 60, 70% más que un pilote hincado. Y digamos, y ya cuando es un pilote preexcavado, grande, digamos, el más pequeño que yo diseño normalmente es de 2.5 pies de diámetro, o sea, eso es como que unos 80 centímetros. Uno de esos, digamos, ya puede costar 300, $400 pie, que sería básicamente 3 micropilotes. Ahora, obviamente, pues un pilote preexcavado grande, un caisson o un caisson chiquito, pues tiene 10 veces la capacidad o 6 veces la capacidad del micropilote. Tenemos que el micropilote, para resumir, el micropilote está localizado más caro que un pilote hincado, mucho más barato que un pilote preexcavado. Sin embargo, es la parte que yo digo que para mí esto va a cambiar muchísimo, porque en esas fotos que les mostraba en uno de esos proyectos, pues logramos meterle 600 kips a un micropilote, que eso son 300 toneladas, no he dicho 300 toneladas. O sea, lo que les comentaba, hace 15 años yo diseñaba micropilotes de 50 toneladas y hoy en día decir que le estoy metiendo 300, o sea, es como, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez le metemos más y pues ya el micropilote pues va a tener tanto acero y tanto, pues que eso se convierte es más como en un caisson chiquito, un caisson de diámetro chiquito comparado en lo que inicialmente era. Ahora, eso que les estoy comentando acá es diferente nuevamente a lo que hay en Sudamérica hoy en día. Digamos, en Brasil el costo de micropilote es muchísimo más barato. Probablemente en Brasil se está compitiendo un micropilote con las técnicas que se utilizan allá. Puede ser, pues es más caro que un piloto hincado, pero nunca la misma proporción que puede haber acá. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Ernesto Barra nos dice, buenas noches. ¿Tiene alguna experiencia de micropilotes inyectados con válvulas tipo Manchet que puedas compartir? Muchas gracias. Listo, sí, digamos que con micropilotes, pues no sé específicamente la que mencionas, pero sí, digamos, tengo experiencia con la doble inyectada. Y más que nada, digamos, en lo que lo tengo es en un proyecto que hicimos en donde había una disolución de la roca y nos tocaba hacer una doble inyección porque se estaba perdiendo mucha lechada. Habían como ciertas fracturas en la roca que lo que ocasionaban es que se empezara a perder lechada y entonces obviamente nos tocaba volver con una segunda inyección, romper un poco la lechada que existía y sellarlo. Lo que nos dimos cuenta, obviamente, pues no sé, podría ser por la formación, es que nos estaban dando resultados de ensayos con 5 veces la capacidad de carga. Había unos inclusive que llegaban a 10 veces la capacidad de carga por hacer la doble inyectada. Entonces, la doble inyectada, digamos, pues tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que ya requiere también una tecnología mucho mayor como para poder romper el grout que existe, el existente, hacerlo a una presión alta y ponerlo. En Colombia también, digamos, se utiliza la doble inyectada, pero nuevamente se utiliza la doble inyectada en unas condiciones que se necesita más que nada para llenar, digamos que hay un exceso de lechada y se está llenando, digamos, cavidades, pero sí, para mí el futuro, personalmente, mi opinión es que el futuro va hacia eso, a que los micropilotes cada vez van a, digamos, con inyectada a presión y cosas así, pues lo estamos haciendo más. Y sobre todo lo que eso ayuda muchísimo es que nos permite volver a esa zona del suelo. Digamos que lo que yo mencionaba, que la ASTO y eso no concibe los micropilotes, aunque el resto del mundo lo hace, ellos todavía no conciben los micropilotes en suelo, solamente, tiene que haber roca. Pero si uno está hablando de doble inyectada, pues un micropilote en suelo puede tener unas capacidades altísimas. Pues es lo mismo que un anclaje, básicamente es traer las mismas conclusiones de todo lo que hemos aprendido en 50 años, 60 años de hacer anclajes geotécnicos, que es que cuando se inyecta a presión y cuando hay una doble o una triple inyección, pues las capacidades cada vez se van multiplicando. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Eder Marente nos pregunta, ¿la cimentación del puente de Chirajara si era la adecuada para un macizo tan fracturado? Bueno, ahí me toca ser supremamente cuidadoso porque además estamos siendo grabados. Yo del Chirajara no puedo hablar mucho porque obviamente pues la parte que yo me vinculé fue cuando una vez falló. De hecho, los que no lo han visto, les recomiendo uno de los links que ponía en YouTube, es eso, es toda mi historia del Chirajara y eso es caminar pues una cuerda ahí en que no me puedo meter en problemas con los abogados,
porque yo fui obviamente testigo de toda la investigación y me tocó hacer pues todos los testimonios en cuanto a los jueces y a los abogados y todo eso, y me tocó firmar pues un montón también de cláusulas de confidencialidad con el cliente. Pero si alguien quiere saber más del Chirajara, les recomiendo que se metan a YouTube y vean, porque es una entrevista como de una hora en la que comento lo que se puede comentar, pero digamos que mi opinión personal, sin meterme en problemas, si era la cimentación adecuada para un macizo así, mm, no puedo decirlo mucho, si era la mejor o no, no lo puedo decir, pero lo único que puedo decir es que lo que se trató de construir o lo que se construyó de una manera adecuada y se construyó la cimentación. Nuevamente estoy caminando acá en cuerda. La parte de la cimentación y con los ensayos, yo terminé haciendo muchísimos ensayos de anclajes y muchísimos ensayos adentro del Quezon del Chirajara, y todo lo que encontramos es que lo que se diseñó se estaba haciendo, mucho lo que se diseñó y lo que terminó construyéndose estaba correspondiendo, y para mí, en mi opinión personal, no fue la causa del colapso. Ahora, la siguiente pregunta que tú haces, ¿era la mejor cimentación para esa geología y para todo eso? Esa es la parte que te digo que no puedo responderte en público. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Jimmy Osorio nos pregunta, ¿la lechada se coloca con un tremi o solo se coloca la lechada por gravedad desde la parte de arriba del casing? Listo, no, esa está buena y me gusta que surja la pregunta. Sí, por lo general, lo ideal es construirlo con un tremi. Lo ideal es construirlo con un tremi que baja, se empieza a hacer desde abajo y se va subiendo. Y esto pues también nos ayuda a que todos los sedimentos y impurezas que hay en la parte de abajo cada vez vayan subiendo, subiendo, subiendo y salgan cuando ya está cuando ya está toda la lechada. Eh, Ahora, sin embargo, yo he visto muchos micropilotes en mi vida, sobre todo los que no son muy profundos, en que se hacen simplemente por gravedad por arriba. Yo prefiero hacerlo bien y hacerlo con un tremi. Ahora, si estamos hablando que es un micropilote en una localización complicada, con condiciones constructivas complicadas, eh, y es un micropilote corto, ok, de pronto hacerlo por gravedad desde arriba puede no ser tan grave. Pero pues sin embargo, por lo menos tratar de hacerlo con el tremi. En Estados Unidos no lo aceptan si no es con el tremi, pero nuevamente el estándar se relaja dependiendo de donde estemos hablando. Yo lo trataría de hacer con el tremi. Muchas gracias, ingeniero. Rodrigo Rivera nos dice, en Bolivia, la práctica es realizar un ensanchamiento en la base y realizar llaves de corte en el fuste. Y para validar la capacidad siempre se hace al menos una prueba de carga. Un saludo, profesor, y ojalá que Bolivia y Colombia clasifiquen al Mundial. No, buenísima la pregunta. Ojalá, estamos de rivales. Yo no sé, Colombia está haciendo el milagro porque no ganamos un partido, no hacemos un gol hace 5 partidos. Y creo que hemos ganado 3 de la eliminatoria y hemos empatado como 8 y seguimos de cuartos, creo, en este momento. Y Bolivia está ahí casi que en la pelea. No, buenísimo. Eso exactamente, digamos, es lo que me encarga, es lo que me encanta, pues, de estas charlas y como de estos eventos, que es poder comparar prácticas en diferentes partes del mundo. Desafortunadamente yo no he tenido la posibilidad de trabajar en Bolivia, me encantaría, y me encantaría estar vinculado en un proyecto allá o estar en alguna conferencia o algo que pudiera, pues, aprender un poco más de las prácticas. Pero digamos que de Bolivia lo que sé, pues, es el famoso Mario Terceros, que es una personalidad muy importante en Getecnia. Él ha trabajado muchísimo en La Paz en cuanto al concepto, digamos, de las inyecciones, de estas inyecciones, digamos, que nos ayudan a agrandar ese bulbo que hay abajo. Para un micropilote lo mejor que se puede hacer es eso. Si hay alguna tecnología que podemos, digamos, pasar por la camisa y después ensancharlo y hacerlo más grande, mucho mejor, porque como la ecuación pues, que les comentaba es la circunferencia del micropilote por la longitud, o sea, esa área superficial, entre más área superficial, más bond y mucho mejor. Una vez pasamos, digamos, en el suelo y eso, claro, cualquier llave de cortante o cualquier cosa que se pueda hacer que mejore como ese interlocking que hay, muchísimo mejor. Y ahí es donde yo digo que honestamente, y bueno, creo que acá no hay nadie gringo mirando, pero honestamente, digamos, a mí lo que me parece es que todos estos inventos y todas estas mejoramientos de la construcción van a venir de países como los nuestros, porque digamos que el estándar está mucho más flexible. Y esto pues no es, o sea, esto no es una ciencia de cohetes ni nada, me he dicho, esto es bastante sentido común y digamos que en nuestros países se puede hacer. O sea, alguien dice, hey, yo voy a tratar de hacer un micropilote con esto, a ver,
y le hago una prueba de carga y miro qué tanto funciona y que puede ser pues parte de lo del comentario también, que era que se hacían muchos más ensayos de carga. Obviamente, entre más ensayos de carga se hagan, mucho mejor. El estándar acá es 5%, pero claro, entre más se pueden hacer, pues se toman capacidades inclusive más altas. Pero no, me encanta saber pues un poquito más de la práctica en Bolivia. Muchas gracias, ingeniero. Carlos Ortiz nos pregunta, buenas noches. Gracias por la presentación. Quería comentar que en algunos proyectos de cimentación con micropilotes en Perú se están solicitando pruebas de integridad PIT. ¿Qué tan válido Ah, es realizar ese tipo de pruebas en micropilotes? wow, eso está buenísimo. Esa pregunta me encanta. Muchas gracias porque eso es algo que hemos trabajado con el Deep Foundation Institute. Y es, hasta el momento, digamos, todo lo que hemos hablado son pruebas de carga, de resistencia de carga, ¿cierto? Entonces, pues es lo que hablábamos con el marco y con todo esto. Pero si venimos de la tecnología de Caissons, en esa tecnología tenemos toda una industria que ha sido creada, digamos, pues los pioneros siendo GRL y PDI, en que podemos hacer cross-sonic logging, podemos hacer Tegral Intermediate Profiler, o sea, podemos hacer tantas cosas que hay que empezar a pensar cómo las podemos traer. Claro, lo que pasa es que en un Caisson pues tengo un diámetro de 1 metro, mientras que en un micropilote es más chiquito. Uno de los que hemos hecho es meterle un cable de TIP, los cablecitos amarillos que tienen los sensores cada 8 pulgadas, metérselo, digamos, amarrado a la barra en toda la mitad y tratar, digamos, pues para los que no están familiarizados, el método de TIP lo que hace es que mide la temperatura y con una integración de la Laplace, doble integración de la Laplace, pues porque es como cuando hacíamos las redes de flujo de agua en la universidad y bueno, en la práctica también, esas redes de flujo con Laplace pues se pueden hacer igual con calor. Y esa integración lo que nos hace es que nos da un diámetro equivalente del concreto. A más concreto y de mejor calidad de concreto, más calor se genera. Al ponerlo en la mitad, digamos que no es como lo ideal, pero igual funciona y lo que nos da es nos permite como estimar un diámetro equivalente del micropilote que nos muestra digamos, si el concreto que quedó adentro, si la calidad, digamos, quedó buena y esto. Obviamente, pues eso dentro de la parte que tiene la camisa de acero, pues no va a dar mayor información. Pues lo único es que nos mostraría si el concreto tiene resistencia o es un concreto bueno con cemento o no, pero en la roca sí nos da un montón de información, porque en la roca sí, digamos, nos mostraría cuánto es el diámetro y todo eso. O inclusive en el suelo, pero sin camisa. Lo que digo es que la camisa, pues obviamente va a terminar. Pero sí, el futuro también yo creo que va para allá. A medida que le metemos más carga a todos estos micropilotes, y pues me encanta lo mismo del comentario anterior de Bolivia, a medida que le vamos a meter más carga a los micropilotes y nos seguimos inventando esto, pues nos va a tocar cada vez comprobar más, ¿no? Y hasta el momento, pues la primera opción fue hagamos ensayos de carga y hagamos ensayos de carga todo el tiempo para mirar qué tanto es, pero aparte ahora también decimos, bueno, no solamente hagamos ensayos de carga, sino también empecemos a hacer ensayos de calidad del mismo elemento. Y así pues vamos sabiendo de una vez si quedó bien construido o no, y podemos también relacionarlo con el resultado del ensayo de carga. Muchas gracias, ingeniero. Brandon Atanasio nos pregunta, bueno, nos dice, con respecto al Sister Bar Strain Gauges, para la evaluación de carga en micropilotes, dado sus ventajas en precisión, menor costo y sencillo uso, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben tener en la instalación y durante su medición? Dado que he visto su Ujú. aplicación por Nitrosoft Construction, no obstante, la mayoría de empresas no lo realizan. Sí, eso es bien interesante porque pues Strain Gauge es algo que lleva muchísimos años en la parte, digamos, de ensayos en cimentaciones. Y lo utilizamos, digamos, yo lo utilizo muchísimo en ensayos en caissons, digamos, en ensayos de celda biaxial, la que abre, pues todo es con sister bars y con strain gauges. Pero nuevamente llegamos a micropilotes y poco se utiliza, como estaba en la pregunta. Eh, yo la verdad no he utilizado, yo personalmente no lo he utilizado, digamos, strain gauges en un micropilote. O sea, he utilizado en otros sistemas, pero no en micropilotes, porque el micropilote tiende a verse como un sistema relativamente económico y con bastante redundancia. Sin embargo, con el Deep Foundation Institute sí hemos hecho muchos ensayos de eso y con la Universidad de Oklahoma eh, hicimos muchos y los cuales además dan unos resultados que lo que nos muestran es que no tenemos ni idea de lo que creemos que sabemos. Mi punto va a que, por ejemplo, los ensayos que hemos hecho, se ponen los strain gauges en la parte donde empieza el bond. Y lo que hemos encontrado es que cuando nosotros diseñamos, obviamente, igual que un anclaje, diseñamos con un valor del bond uniforme en todo el bond. Todos sabemos pues que a medida que empieza a ocurrir, el primero la carga va a la parte de arriba del bond, igual que en un anclaje, ese valor llegamos al pico
una vez llega al pico, entonces la carga empieza a irse más abajo, más abajo, más abajo, hasta que llega a la punta. Y por eso, digamos, es la recomendación que un micropilote, que creo que no lo había mencionado, un micropilote, el bond, nunca debe hacerse más de 20 pies, o sea, más o menos 7 metros. Porque si es más grande, el problema es que cuando la parte de arriba del bond llega a la resistencia pico, la parte de abajo todavía no tiene nada, y cuando ya pasa el pico la de arriba, para que la de abajo empiece a tener, pues ya llegó a residual. Entonces, digamos que lo que se trata es de mantener todo en pico y nunca llegar a que la parte de arriba tenga residual y lo otro. Ahora, con estos strain gauges es la manera de verlo, y eso se ha visto muchísimo. Digamos que la razón por los 20 pies viene de ahí. La otra que yo decía que muestra que no tenemos ni idea es porque la resistencia en la parte de arriba del micropilote se ha demostrado que en realidad es como 4 veces lo que pensamos que es. Pero ¿qué pasa? Que en ese punto es 4 veces más lo que pensamos que es, pero hay partes del bond que no tienen nada. Entonces, digamos que como promedio del bond sí está muy bien, pero en cuanto a en cuanto digamos a la localización de eso, no. Y me parece interesante la pregunta porque yo también estoy totalmente de acuerdo en que se debería hacer más para entender mejor, o sea, si nuevamente, digamos, mi preocupación viene de ver lo que le estamos metiendo de carga a estos, y obviamente, pues todos los diseños, digamos, que yo hago en este momento, pues me cuido muchísimo con los códigos y con todo, pues para que sea un diseño estándar, pero a medida que vamos metiendo más y más carga, pues tenemos también que ir comprobando dónde está yendo la carga, qué está haciendo la carga. Em, Sí, digamos nuevamente, ¿por qué hacemos micropilotes sin resistencia por punta? Pues la respuesta más rápida es porque el área de la punta es chiquita y entonces pues no puede traer mayor carga, pero a medida que vamos haciendo micropilotes más grandes, pues ya decir que 10 pulgadas es un área chiquita, un diámetro chiquito, pues no, ahí también hay resistencia. Y la única manera de llegar a todo eso, pues es hacer ensayos con strain gauges, mirar dónde viene la movilización, qué carga hay en diferentes partes del bond y aprender un poco más. No, interesantísima esa pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Jimmy Oshiro nos dice, otra pregunta. Para cargas altas y el micropile es largo, ¿se considera análisis por backlink? También Ah, bueno. considerando que el diámetro del micropilote es pequeño, ¿se pueden considerar micropilotes para soportar cargas laterales altas? Sí, buenísima la pregunta, la voy a separar en dos. La primera del buckling, sí, es una de las preocupaciones más grandes que hay cuando se hace un micropilote, porque estamos hablando que son elementos muy esbeltos, o sea, son elementos muy largos con unos diámetros pequeños. Eh, en general, digamos, los manuales de diseño dicen que mientras el micropilote esté soportado por suelo alrededor o en roca, la falla por buckling no es una preocupación. Yo lo he experimentado muchísimo en el norte de Ohio, digamos, sí, en el norte de Ohio, Kentucky, en la parte del sur de Pensilvania, hay mucha geología de karst, que son esta disolución, digamos, como de, de calizas, de limestones, que van dejando estas cavernas y eso. Eh, el micropilote es una solución que es muy atractiva porque lo que uno hace es que perfora el suelo, llega y pasa como esta zona de karst, como donde están estas cavernas o estos vacíos, y llega a la parte sólida de la roca y ahí coge la resistencia. Pero entonces el problema es que, digamos, me acuerdo de un proyecto que hicimos en el que pasamos un vacío de 7 pies. O sea, 7 pies es que como 2 metros y pico. O sea, básicamente tenemos este micropilote que pasa por un hueco, literalmente un hueco que no tiene nada alrededor de 2 metros. Y hicimos entonces, es el único proyecto en el cual yo hice el chequeo por Buckling, para mirar que no fuera a fallar por Buckling. Es un ejercicio que hice una sola vez, porque además pues va a dar la misma respuesta cada vez que lo haga, porque básicamente lo que hice fue determinar cuál era el espesor máximo de ese vacío en que buckling ya no era un problema. Y me acuerdo que para la varilla que tenía en ese momento y el casing que tenía en ese momento, o sea, porque todo depende de la camisa de acero, el espesor, por lo general esa camisa es de media pulgada y es de 80 KSI, o sea, 80 kilopounds square inch, y digamos en este caso tenemos una barra número 28. Para ese micropilote que era bastante grande, el límite eran como 10 pies. O sea, mientras tuviera, digamos, un hueco que fuera de menos de 3 metros de espesor, no me iba a fallar por buckling. Pero sí, o sea, no es la aplicación, digamos que no es la preocupación más común, pero sí hay que tenerla presente. En otra aplicación en que me tocó hacer lo mismo fue en el oeste de Pensilvania, donde hay muchísima minería de carbón, y estábamos haciendo micropilotes que pasaban por una mina que había sido explotada. Y la mina nuevamente tenía más o menos, no me acuerdo cuánto era el espesor exacto, pero básicamente eran como los mismos 2 metros y medio, casi 3 metros. Entonces, digamos que ahí lo que hice fue mirar el cálculo que había hecho anteriormente para comprobarlo, pero sí, si estamos pasando micropilotes por zonas donde hay vacíos, sí,
toca hacer ese chequeo por buckling. Y había otra parte de la presentación, de la pregunta, pero no me acuerdo. ¿Me puedes repetirla? ¿Qué era la parte de buckling y otra más? Ah, ya. También considerando que el diámetro del micropilote es pequeño, ¿se pueden considerar micropilotes para soportar cargas laterales altas? Eso, cargas laterales. Sí, ahora el micropilote, la ventaja que tiene es un micropilote vertical no va a resistir una carga lateral. O sea, digamos que yo ese cálculo lo he hecho muchísimas veces porque además al principio se me olvidaba que ya lo había hecho y que el micropilote es malísimo. O sea, el micropilote es de los malos elementos que hay para resistir cargas laterales. Digamos, un micropilote de 7 pulgadas o de 9 pulgadas tiene una resistencia lateral a 1 pulgada de deformación de 12, de 13 kips, que es nada. Pero si no lo hago vertical, si no lo hago vertical, sino que le pongo una inclinación, digamos, de 14 grados o algo así, y ya trabaja axial, y trabajo mi carga lateral como la proyección de esa carga axial, se me multiplica eso por 10. Entonces, digamos que los micropilotes son buenísimos para cargas laterales, pero tienen que estar inclinados para que la carga sea axial. Ahora, la razón además por la cual que digo que son buenísimos es porque a diferencia de cualquier otro pilote, como funciona igual por tensión que por compresión, se ha creado un sistema más que nada para estabilización de deslizamientos, que como les comentaba es otra presentación aparte que tengo, que me encantaría si algún día la quieren ver, y es básicamente hacer una cosa que se llama un A-frame, que es un marco en forma de A, en el que un micropilote va hacia adelante y el otro micropilote va hacia atrás. El micropilote que va hacia adelante resiste a compresión, porque vamos, está siendo cargado a compresión por el deslizamiento, mientras que el micropilote que va atrás resiste a tensión. Entonces, digamos que sí hay muchísimas aplicaciones de micropilotes para resistencia lateral, pero nunca cuando son verticales. Siempre tienen que estar laterales. Porque les decía, el cálculo de resistencia lateral haciéndolo con curvas PY, digamos con el programa del PAIL o con ARESPAIL, les va a dar nada. O sea, les va a dar que resiste, sí, 12 kips por ahí, pero en el momento en que ya se inclina y es una proyección, digamos, ya se nos multiplica la resistencia por 10. Muchas gracias, ingeniero. Walter Ortiz nos dice, el comportamiento en suelos granulares, si se hace uso de la camisa, ¿qué afectación tiene en la consideración de las cargas por fuste? Buenas noches. Sí, no, buenísima la pregunta y creo que tal vez no lo da claro al principio. No, en el momento en que se pone la camisa, se ignora completamente esa resistencia por fuste. Y estoy seguro que más de uno que está viendo está cogiéndose la cabeza y decir, ¿qué? Pero esa es, mejor dicho, con el código normal, en el momento en que hay una camisa, se ignora la resistencia por fuste en la camisa y solo se asume lo que hay abajo. Por eso viene ese artículo que yo les mencionaba en resistencia a tensión, porque yo estoy totalmente, mejor dicho, para mí, o sea, ¿cómo va a ser que no haya una resistencia a fricción en ese fuste, así sea una camisa de acero? O sea, yo sé que la fricción entre suelo, digamos, y arena, pues, o sea, entre arena y acero, y sobre todo cuando es preexcavado, pues no ofrece mayor resistencia, pero pues algo sí hay, y sobre todo en micropilotes que van 20, 30 metros en suelo. Pero hoy en día, en los sistemas, digamos, americanos, donde va la camisa, se ignora esa resistencia por fuste. Pero si utilizan el artículo que les doy ahí, yo muestro que no. Muchas gracias, ingeniero. Fabián nos dice, ¿podría mencionar sobre el rendimiento por jornada, cuadrilla, equipos, herramientas, materiales y costo por metro o por unidad, indicando qué longitud tienen que haya manejado? Listo, está buena. Quieren saber todo, me he dicho todo, del precio, la producción, todo. No, empecemos por el precio, que es lo que a mí siempre me gusta tener en la cabeza, pues para ubicarlo. Lo que yo les mencionaba, acá hoy en día se construye micropilote, o sea, el precio unitario ya construido de $100 por pie. O sea, serían $100, no, serían $100 por pie y lo multiplico por 3, entonces serían $300 por metro. Sin embargo, nuevamente hay varios que se están cogiendo la cabeza y dicen, yo puedo hacer microproyectos mucho más baratos. Esos son los precios, digamos, que se manejan en Estados Unidos. En Colombia, digamos, en los que he trabajado, son precios mucho más baratos, o sea, tienden a ser la mitad, digamos, de ese costo, inclusive hasta un tercio. Depende también en qué zona, ¿no? Porque obviamente, si estamos hablando de las grandes ciudades donde hay perforadores que tienen experiencia en esto, pues son precios mucho más baratos que en secciones, digamos, más remotas. La producción, digamos, de micropilote varía muchísimo, dependiendo de la roca y de las dificultades. Y también, en mi experiencia, bueno, casi que en cualquier otro tipo de pilotes, pues los primeros pilotes del proyecto siempre van mucho más demorados y después ya se aceleran. Una vez, digamos, el perforador logra
digamos, logra tener un sistema, se hace mucho más rápido. El proyecto más reciente, digamos, que tengo ahorita en la cabeza fue uno que hice acá en Pittsburgh, en el downtown, en el cual hacíamos micropilotes y el perforador estaba haciendo 10 micropilotes al día, hacía 10 micropilotes por día y eran más o menos eran más o menos de 50 pies. O sea, no, perdón, de 60 pies. Si los divido por 3, eran 20 metros. O sea, vamos a hacer 10 micropilotes de 10 micropilotes de 20 metros al día. Los estaban haciendo. Y esto, pues básicamente era el perforador iba adelante haciendo todo esto. La cuadrilla, digamos, iba atrás poniendo el acero y al final del día se hacía el grouting de todos los micropilotes. Eh, esto es en condiciones ideales en las cuales este proyecto, digamos que les digo, era en condiciones ideales porque una roca sólida, no era, era un macizo que tenía muy poco fracturamiento, entonces no da problema, digamos, de perder lechada ni nada. He tenido otros proyectos en los que hemos hecho un micropilote por día porque hacemos la perforación, se hace, digamos, bien sea una prueba con agua o algo, o con grout, y se empieza a ver que el grout se pierde, entonces toca volver y meterle bentonita, o meterle agregado, o meterle algo para atrapar esas fisuras, y pues se convierte, digamos, en una locura, hasta el punto en que uno probablemente llega y dice, no, pues abandonemos el micropilote, no le metamos nada, sino que sigamos perforando hasta llegar a algo más, hasta algo más sólido. Pero bueno, ahí creo que te di producción y te di también el costo. La otra parte que hace una diferencia inmensa es si se están haciendo micropilotes con mezclado en sitio o si están haciendo micropilotes con, digamos, con volqueta o con mezcladora de concreto. Cuando se hace la producción en el sitio, tiende a hacerse, digamos, se puede hacer más largo, el costo también cae muchísimo. Por lo general, los que yo hago más que nada tienden a ser mezclados en sitio, porque la lechada tiende además a ser una lechada de suelo cemento, mucho más fácil que, pues, digo, cualquier contratista la puede hacer en el lugar y tiende, digamos, a tener resultados bastante buenos. Eso afecta precisamente la producción y el costo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la última pregunta de Rodrigo Rivera. En un grupo de micropilotes, ¿la resistencia del grupo es igual a la suma de la resistencia individual de los micropilotes? ¿Cuál es el espaciamiento requerido? Y por último, ¿cómo evalúo las deformaciones del grupo? Muchas gracias. Listo, esa está buenísima. Esa está buenísima porque sí, es algo que tampoco he mencionado. La, la resistencia, ok, los micropilotes, digamos, tienen una peculiaridad comparado a otro sistema como podrían ser shafts o como podrían ser, digamos, caissons, en que el diámetro que estamos hablando es pequeño. Sin embargo, el espaciamiento, o sea, todo termina en que el espaciamiento es muchísimo mayor a 3 veces el diámetro. Digamos, un espaciamiento típico de micropilotes puede ser 5 pies, pero 5 pies, cuando estamos hablando que el diámetro ni siquiera es un pie, sino es 7 pulgadas, pues ya estamos hablando que son 8 o 10 veces el diámetro. Entonces, por lo general, los micropilotes no tienen efecto de grupo. Ahora, es un elemento preexcavado, ¿cierto? Entonces, obviamente, el efecto de grupo, pues, como todos sabemos en pilotes hincados y en que eso influye muchísimo con el método constructivo. Si estamos hincando pilotes en arenas, pues, no he dicho, la resistencia del grupo es mayor que la resistencia individual sumada porque densificamos la arena. Pero, digamos, los micropilotes no tienen esa ventaja porque igual, pues, estamos extrayendo material. Entonces, por lo general, los efectos de grupo en carga vertical se ignoran y en carga horizontal, pues como estamos hablando que se ponen inclinados, también se ignoran. Sin embargo, yo he hecho varios proyectos en diferentes geologías en donde no se ignoran del todo, porque aunque no existe el efecto obvio, digamos, que habría en cualquier otro sistema de la eficiencia, lo que hablamos de la eficiencia del grupo, pues que es la suma, la resistencia del grupo dividida por la suma de todos los individuales. Lo que sí pasa mucho con micropilotes es que como se ponen un montón de elementos que llegan a un estrato competente, si hay un estrato inferior abajo que no tiene tanta capacidad, sí hay que hacer un efecto de grupo. Digamos, para carga vertical. Yo lo he hecho mucho en geología, digamos, más que nada como en el centro de Pensilvania, en donde hay mucha arenisca y abajo una capa de lutita completamente meteorizada. Y digamos que en las perforaciones el recovery que sale es del 50, 60%. Entonces, digamos, el miedo es que la arenisca buena, donde nos estamos apoyando con todos los micropilotes, pueda colapsar en la lutita, digamos, que hay abajo. También podría, digamos, verse en los ejemplos que hablaba antes, digamos, de las calizas que están meteorizadas y que tienen vacíos. Digamos que yo he analizado el efecto de grupo, pero pues lo que hago es como proyectar todos estos pilotes, poner la carga como si fuera un grupo y más que nada analizar el estrato como la arenisca como una viga o mirar cuál es el efecto o la presión que le está poniendo la capa de abajo. Entonces, es efecto de grupo, pero no es exactamente
el efecto de grupo que tenemos, digamos, normalmente en pilotes hincados o en pilotes preexcavados. Pero sí, o sea, yo digo que en toda cimentación profunda siempre hay que mirar qué, capacidad vertical o axial, asentamiento vertical axial, capacidad lateral, capacidad, digamos, de deformación lateral también, y después los efectos en grupos en los dos. En la mayoría de micropilotes, pues tienden a descartarse en la mayoría de casos, pero sí existen ciertos casos en los que toca tenerlos en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. Rodrigo Rivera tiene una pregunta. Sí, La sigamos, guía lo he dicho. Ashton, Mira, yo les digo, yo acá estoy feliz charlando de todo esto y si ustedes tienen el tiempo, yo también lo tengo para que hablemos porque esto me encanta. Mucho de esto es que se trata la presentación, es discutir pues como las diferentes prácticas, sobre todo en diferentes partes del mundo. sí, claro, ingeniero. Bueno, Rodrigo Rivera nos dice, la guía Ashton de puentes para drive shafts permite considerar resistencia en el fuste cuando hay camisa metálica, haciendo una reducción entre 20 y 40% de la capacidad lateral, reducción que depende de la rugosidad de la camisa. Qué lástima que no tengan un criterio similar para los micropilotes. Una vez más, felicidades por la presentación. No, muchas gracias. Está buenísimo el comentario. Está buenísimo el comentario porque sí, hay ciertas tecnologías que permiten eso. Digamos acá, obviamente AASHTO aplica para todo Estados Unidos, pero los diferentes estados lo aplican diferente. En Pensilvania, digamos, esa recomendación también la quitan y si hay casing, no permiten tener resistencia por fuste. Pero nuevamente yo vuelvo a lo mismo, de hecho existe, obviamente existe, si uno la considera o no. Tal vez en los casing, pues ya es una industria que lleva mucho más tiempo y sigue impulsando como ese cambio. Yo creo que en micropilotos algún día llegaremos ahí. Ahora, hay otra parte que también quiero poner en claro y no pues es solamente criticar los diseños. Hay una diferencia muy grande en la movilización que se necesita para desarrollar pico en roca que la que se necesita en suelo. Por lo general, digamos, tenemos que tener, o sea, ¿a dónde va la carga? La carga se va a donde está más rígido, ¿cierto? Digamos que eso lo sabemos bien en pilotes. Si yo pongo suelo y roca, puede que el suelo resista, pero si la roca es más rígida y el módulo de elasticidad obviamente es mucho más alto, pues va a concentrar la carga mucho más rápido que el suelo. Entonces, digamos que hay que ser conservador en lo que uno asigna al suelo. Yo, digamos, lo hago muchísimo, pues es el mismo problema, digamos, de cuando uno diseña cualquier tipo de pilote, de cuánta es la capacidad última de la punta comparada a la capacidad última del fuste. En mi opinión, digamos, uno nunca debe sumar la capacidad última en el fuste con la capacidad última en la punta, porque la capacidad última en la punta tiene una deformación grandísima para poder llegar allá. Y ya todo el fuste tiene que haber casi que fallado. Entonces, digamos, de la misma manera que uno es cuidadoso en esa mezcla, pues en un caso de estos en que tenga suelo, digamos, en que tenga suelo y roca, pues tampoco sería correcto sumar los dos, sumar, digamos, esa resistencia de la camisa y sumar a otro, pero pues sí se puede hacer cierta reducción a la parte de la camisa, igual tener algo. Digamos, volviendo a esto de lo que mencionábamos, por lo general, digamos, a ciertas modificaciones de Ashton lo que hacen es que dicen, si estamos haciendo un caisson en roca y hay estrato fuerte y estrato débil, por lo general el estrato débil tiene que tener una compresión inconfinada mayor al 20% del valor del estrato fuerte. Mejor dicho, lo que está tratando de hacer es que uno no combine una roca muy débil con una roca muy fuerte, pues porque esa roca débil no va a ver la carga. La carga se va a concentrar directamente en la roca fuerte. O sea, la carga y las cadenas de carga y todo eso que hacemos en simulaciones de elementos finitos y demás, pues siempre nos muestran eso, y es que la carga se va a donde la puedan tomar. Entonces, obviamente, pues hay que tener esas consideraciones, pero sí, digamos, me encantaría que tuviéramos algo en micropilote que fuera considerar esa fricción y capacidad por fuste que hay en el casing, en la camisa, y decir, ok, utilice 30-40% de eso, porque, o sea, yo he hecho micropilotes, digamos, que son 40 metros en suelo y después llegan a la roca. Y yo estoy seguro que, aunque los diseñé para que tengan el bond en la roca, probablemente la roca jamás vio un esfuerzo, porque todo ese esfuerzo se quedó ya en la fricción por fuste de la camisa con el suelo. Entonces, de cierta manera, pues vuelve a lo que hemos discutido esta noche de la importancia de meter strain gauges y meter sister bars y meter todo esto para en realidad entender a dónde se va la fuerza. Digamos que una conclusión, pues creo que todos tenemos hoy es que la solución no es solamente hacer un ensayo de carga y ver que pasó el ensayo de carga. Digamos que en muchos proyectos que yo tengo, el contratista pues toma ese approach de decir, no, o sea, usted quería tener 200 kips en este micropilote, yo se lo cargué a 400 y funcionó sin problema, listo. Sí, y es perfecto, para ese proyecto es perfecto, pero si hacemos el ensayo con un poquito más de instrumentación podemos aprender más
y probablemente en el siguiente proyecto entonces podemos optimizar esto un poco más y sacarle más carga todavía de lo que tenemos. Bueno, ingeniero, ya no hay más preguntas, eso sería todo. Agradecerle de parte del G-Group, le enviamos un cordial saludo por su nomástico, celebraba el día de ayer, muchos éxitos en sus proyectos. Estamos muy Muchas agradecidos gracias. con usted, así como también esperamos volver a contar con su persona para una siguiente ocasión. Listo, bueno, no, muchísimas gracias a todos. Como les decía, es increíble. Yo creo que de los buenos efectos de la pandemia es todo este tipo de eventos. Si ustedes me hubieran preguntado hace 2 años que un viernes a las 9:30 de la noche qué iba a estar haciendo, y jamás les hubiera dicho en la vida que era hablar de micropilotes. Entonces me parece interesantísimo pues estas oportunidades. Obviamente tienen el apoyo a todo lo que quieran, a todo lo que quieran hacer y pues tienen mi ayuda para cualquier cosa, para cualquier evento, presentación. Ojalá además pues con el tiempo podamos hacer cosas presenciales y no solamente virtuales, pero sí, y lo que les decía pues a todos, la manera en que yo más me comunico es por LinkedIn. Si ya estamos conectados, fabuloso, y si no, conectémonos y cualquier pregunta técnica que tengan, yo siempre feliz la respondo, cualquier información que les pueda dar, referencias o lo que sea. Y así muchas veces ni siquiera sea técnica. Obviamente es la parte que digo para los estudiantes que están presentes hoy. Si van a YouTube y ven los videos, yo tengo un par que son más en realidad enfocados a estudiantes de cómo he visto yo nuestra profesión y nuestra práctica, no solamente en Colombia, sino también cómo es el proceso de llegar de Sudamérica a Estados Unidos y, digamos, estudiar acá y también aprender un poco de la industria acá. Entonces, pues los invito a que se conecten con todo eso y a que lo miren. Y no, la verdad para mí fue absolutamente entretenido. Como pudieron ver, mi presentación creo que duró 25 minutos y duramos 1 hora posterior hablando de diferentes cosas y me encanta pues que todos como que traer los puntos de vista y tratar de tener unas discusiones bastante enriquecedoras para todos. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que tengan buena noche y que ojalá Perú también pase al Mundial con Colombia y nos veamos en Qatar el próximo año. Sí, ingeniero. Bueno, gracias por la atención con todos. Una vez más se le agradece al ingeniero Sebastián Lobo Guerrero. Finalizando este séptimo viernes geotécnico, me despido con ustedes. Un gusto haber sido moderador de esta ponencia. Hasta luego y muy buenas noches con todos.